Señor, te alabe la luna y el sol. Toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te rindan loor. Todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor. Exulten el cielo, la tierra y el mar, y estallen en una canción. Toda la tierra te alabe, Señor, te alabe. La parroquia de San Miguel les da la más cordial bienvenida al segundo diálogo pascual, Los extraños en nuestro camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, ayúdanos a disponer nuestro interior para iniciar esta reflexión con disposición y apertura. Toca nuestra mente para ir asumiendo tu proyecto de fraternidad para nosotros. Espíritu Santo, penetra en nuestro corazón. Hazlo dócil a tu palabra, para que podamos ir dejando atrás el individualismo que nos aqueja y caminemos juntos, sintiéndonos responsables unos de otros. Señor Jesús, concédenos la gracia de contemplar tu rostro en el hermano y experimentar vivamente la compasión de tu corazón redentor, para que en este momento tan difícil de la historia humana demos un testimonio de resurrección, esperanza y fraternidad para el mundo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Partimos de la realidad. La realidad del mundo actual, con su indiferencia y poca o nula sensibilidad ante el dolor y el sufrimiento de muchos, nos habla de un problema de siglos. Y la realidad de nuestra diócesis nos habla de un problema fundamental que atraviesa nuestro ser y quehacer, el individualismo. Individualismo social que se muestra en la búsqueda de los intereses individuales o de grupo, pero a costa de los demás, y un individualismo eclesial que nos encierra en planes y proyectos aislados, sin organicidad y criterios comunes. Dios nos cuestiona nuevamente y nos llama a contribuir a una cultura de encuentro, de cercanía, de vínculos que rompan nuestra indiferencia y nos aliente a vivir como hermanos. Escuchemos la palabra de Dios. Lucas 10, 25, 37. Un maestro de la ley se levantó y para ponerle a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces: has respondido bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, lo vio y sintió compasión, y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gasta algo más, te lo pagaré cuando vuelva.
¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús, vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexionemos. ¿Qué sentimiento suscita en mí esta lectura? Todos los días, en la casa, en la calle, en el trabajo, enfrentamos la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo, frente al herido, el caído, el humillado. Se definen nuestras vidas. Simplemente hay dos tipos de personas, las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo, las que se inclinan reconociendo al caído y las que distraen su mirada y aceleran el paso. ¿Con quién te identificas tú? ¿De qué lado estás? Los salteadores. No hace falta que nos preguntemos quiénes son hoy, como ayer, los salteadores de sus hermanos. Los conocemos bien, los tenemos bien identificados. Sufrimos a diario sus atropellos cínicos, sus golpes cobardes, sus engaños, sus abusos de poder, su prepotencia. Son los oportunistas del camino que desde sus distintas plataformas sociales, políticas, económicas e incluso religiosas atropellan, despojan y abandonan. Las reacciones ante la desgracia ajena pueden ser muy variadas. Lamentar el hecho, pobre hombre, maldecir a los delincuentes, ojalá se pudran en el infierno, dar sabiondas explicaciones. ¿Cómo se le ocurre andar solo por ahí y con dinero? Clamar venganza. No descansaremos hasta que paguen. O lo que es peor, justificar el hecho. Eso se lo merecía. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido salteadores en nuestra vida, cuando juzgamos a nuestros hermanos, cuando no somos capaces de ayudar a aquel que sufre, aquella persona o aquel hermano que sufre un atropello, aquella persona también que muchas de las veces recibe abusos por parte de los gobernantes y que nos quedamos callados, Señor. Tú siempre fuiste nuestro ejemplo y sigues siendo nuestro ejemplo. Siempre hablas de manera firme, de manera sincera, de manera honesta. Actúa, Señor, porque tú eres el justo. Enséñanos, Padre Santo, a ser justos como tú y a seguir tomando de la mano a todos aquellos hermanos que son atropellados, que han recibido abuso, que han sido engañados, que incluso han sido secuestrados o defraudados económicamente. Ábrenos los ojos, Señor, y también los oídos para actuar como tú, de manera justa. Los que pasan de largo. Hubo dos hombres que, al ver la desgracia ajena, dieron la vuelta. Cerraron sus ojos, miraron hacia otra parte y se alejaron del herido sin prestarle ninguna ayuda o, a lo mucho, sus buenos deseos, sus buenas intenciones, sus razonables explicaciones de por qué no podían hacer nada en su favor. En el fondo hay recelo ante un desconocido. Por otra parte, está la urgencia de las funciones sociales o deberes morales que nos apremian y que nos parecen más importantes, porque en ellas se juega nuestra imagen. Tenemos un lenguaje muy simpático para remendar la apatía y la negligencia. Mira, hermano, tú me conoces, sabes que soy buena persona. Me encantaría ayudarte, pero yo sé que tú me vas a entender. Tengo que dejarte porque hay deberes que no puedo dejar pasar. Está de por medio mi familia.
mi trabajo, mi misa. Además, ni sé cómo ayudarte, ni siquiera sé cómo montar una llanta, mucho menos ayudar a un herido como tú. Es complicado. Perdona. Esta postura reproduce la respuesta insolente de Caín a la pregunta de Dios sobre la suerte de su hermano Abel. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es decir, de mi disque hermano, ni sé ni me importa. Y esta postura se extiende a todos los círculos de la vida. ¿Acaso soy el guardián responsable de mi esposo o esposa, de mis hijos, de mi comunidad, de mi iglesia, de mi sociedad, de los pobres, de los enfermos, de lo que pasa en el mundo? Cuando somos indiferentes ante el prójimo, le hacemos el caldo gordo a los salteadores. Quizá piadosamente podemos decir como el fariseo: te doy gracias, Señor, porque no soy como los salteadores que roban, matan y extorsionan. Pero nuestro silencio cómplice o nuestra pasividad cobarde nos convierte en salteadores que no tienen en el corazón el amor por el bien común. Perdónanos, Señor, porque pasamos de largo ante aquel hermano que está caído, porque no somos capaces de perder el tiempo preguntándole qué le pasa, porque no somos capaces de hacer una llamada pidiendo auxilio por aquel hermano que en esos momentos necesita de nosotros. Te pedimos, Señor, que sigas siendo nuestro modelo, porque tú nunca pasas de largo, Señor. Estás al pendiente de día, de noche, de lo que nos pasa, Señor. Y sin embargo, no somos capaces de tener esa fe, la fe de los ojos. Queremos que la fortalezca, Señor, porque nosotros también podemos ser capaces de dar la mano al hermano, a aquel que lo necesita. Incluso mínimo darle una palabra de consuelo, levantarle el ánimo. Haz de nuestra boca, Señor, un instrumento que nos permita hablar ante las injusticias. Los samaritanos del camino. Obras son amores y no buenas razones, reza nuestro dicho popular. En la parábola queda claro que son las acciones concretas las que definen el amor verdadero. Si nos fijamos en la atención del samaritano hacia el herido, vemos el abanico de la misericordia cercana. Vio al caído, se conmovió su corazón, bajó de su caballo, se aproximó, le vendó las heridas, lo montó sobre su cabalgadura, recorrió una buena distancia con él, lo puso en un lugar seguro, pagó el servicio. Es decir, le dedicó tiempo, corazón y dinero. Para Jesús no basta tener prójimos. En realidad, tenemos muchos e incluso nos damos el lujo de formar círculos selectos. Los que piensan como nosotros, los de nuestra clase, los de nuestro partido político, los de nuestra religión, los de nuestra empresa. Lo decisivo para Jesús es hacerse prójimo, y prójimo de aquel al que todos le voltean la cara. Hacerse prójimo es volverse cercano a la necesidad del otro, es salir de sí mismo e ir al encuentro, es llenar el mural de nuestra vida personal con múltiples rostros y nombres, es oler la carne doliente de quienes han sido lastimados por la vida y vendar corazones rotos, sin necesidad de ponerse mascarillas. Es tocar la realidad de quienes viven en desventaja. La caridad es real, no virtual. Se vive en la cercanía, no en las pantallas. Es hacerse cargo del semejante, cargar pacientemente con él y encargarlo a quien pueda mejorar su condición. El dolor,
el sufrimiento y la necesidad ajena marca la hora de la verdad. Ahí se caen las máscaras, las etiquetas y los disfraces. Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros. En este momento, el que no es salteador, o todo el que no pasa de largo, o bien está herido, o está poniendo sobre sus hombros a algún herido. Te pedimos perdón, Señor, porque nos ha faltado ser samaritanos del camino en algún momento de nuestra vida. Permítenos, Señor, abrir nuestro corazón, otorgando el tiempo, el amor del corazón e incluso el dinero para aquel hermano que necesita. Te pedimos, Señor, que seamos capaces de voltear la cara a ver a aquel hermano que en esos momentos necesita de nosotros, sin ver posición, sin ver vestidura, sin ver cosas materiales, Señor. Te pedimos, Padre amado, que el dolor, el sufrimiento y la necesidad ajena nos hagan ver y actuar con justicia, como tú quieres que lo hagamos. Siempre ver con los ojos de justicia y estar atentos a esas necesidades que se presentan. Conclusión. Como humanidad hemos crecido en muchos aspectos, ciencia y tecnología especialmente, pero seguimos siendo analfabetos en acompañar y cuidar de los demás, especialmente de los débiles. Olvidamos que la existencia de cada uno está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Hemos sido hechos para la plenitud, que solo se alcanza en el amor. Por consiguiente, cuidémonos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano, con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano. Preguntas para la vida. ¿Alguna vez he sentido el dolor de ser excluido? Sí, Señor. En algún momento de nuestra vida se nos ha presentado esta situación. Y en lugar de sentirnos acogidos, al contrario, pasa de largo el que nos hagamos a un lado, el que nos sintamos menos, el que sintamos que no podemos, Señor. Por eso te pedimos que tengamos la valentía para poder hacer frente a las situaciones y para poder apoyar a aquel hermano que tanto necesite. ¿En qué situaciones he sentido a Cristo como buen samaritano en el camino de mi vida? Son tantas las situaciones en las que hemos sentido que tú estás como buen samaritano en nuestra vida, porque normalmente, Señor, acudimos a ti cuando más necesitamos, cuando estamos viviendo alguna dificultad en nuestra vida, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Y el primero con el que acudimos es a ti, Señor, porque tú nos fortaleces, tú nos das el aliento, tú nos das la decisión para poder actuar ante esta situación que se nos presenta. ¿Cómo no verte como el buen samaritano, Señor, si tú eres el primer ejemplo en nuestra vida? ¿Quiénes son en este momento los abandonados y heridos en mi familia, en mi sector, en mi comunidad parroquial? Si nos ponemos a reflexionar, Señor, los abandonados en nuestra familia son los abuelos, a los que les dedicamos a veces poco tiempo porque pensamos que no nos escuchan, porque pensamos que ellos ya no nos prestan interés, pero somos nosotros, Señor, los que los aislamos. Te pedimos perdón, Señor. También te pedimos perdón, Señor,
por la indiferencia ante las dificultades que se presentan en nuestros barrios, en nuestra comunidad parroquial, ante las necesidades que hay hoy en día, ante esta pandemia, Señor. No somos capaces de preguntar a aquellos hermanos qué se necesita, en qué podemos apoyar, qué podemos hacer por nuestra parroquia. Ábrenos ojos, Señor, y oídos también, para poder ser como tú, buenos samaritanos. Signo o gesto. Coloquemos frente a nosotros algún material de curación que tengamos en casa, venda, alcohol o curita. Contemplando este material que sirve para curar, pedimos a Dios que nos dé la capacidad de reaccionar ante el dolor de nuestros hermanos y suscite en nosotros palabras y acciones que ayuden a sanar los corazones que sufren. Por eso, Señor, te queremos pedir a ti, que eres el Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad. Infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en el corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección.